Listo. Oigan, pues buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Sin Miedo al Éxito. Hoy tenemos de invitada a una persona que, aunque no lo sepa, ha sido mi mentora. O bueno, sí lo sabe, pero tal vez no directamente. He seguido muchos proyectos porque me da mucha inspiración para hacer lo que hasta hoy hacemos. Incluso a rato les confesamos la historia, pero hasta una vez hasta le fui a pedir trabajo. El día de hoy nos acompaña Laura Ortiz. Laura es CPO de SBX México. Es una consultoría enfocada a inversión de impacto. Ella nos va a contar muchísimo más acerca de esto, pero sí, como escucharon, es una CPO. ¿Qué significa esto? Una Chief Purpose Officer. Y me llama muchísimo la atención esto y me encanta su título. Yo quiero ponerme un día así en la empresa. Oigan, pues bienvenida Laura. ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. Muy bien, muy emocionada de platicar contigo. Qué bueno, Laura. Muchas gracias primero por la invitación. Gracias por aceptar. Sabemos que además de emprendedora, también eres mamá y sabemos que los horarios se complican. Además ya festivo, lluvioso, todo. Pero aquí estamos. Aquí estamos con todo y la tormentona. Oye, primero que nada, salud, Laura. Salud, porque pues Salud, salud a es todos. complicado. ¿No? Por ser 16, obviamente yo traigo acá el tequila. Eso es todo. Oye, Laura, a ver, quiero platicar a la audiencia un poco cómo llegaste a ser CPO de SBX México, pero antes, a ver, yo por ahí sé que estudiaste, me parece, en el TEC, Ujú, negocios internacionales. correcto. Primero, a ver, vamos a empezar desde ahí. ¿Por qué Laura eligió negocios internacionales? En ese momento, ¿qué pensó Laura para decir, quiero negocios internacionales? Siendo súper sincera, o sea, la palabra internacional era la que me llamaba la atención y en ese momento, en esa historia, había relaciones internacionales y comercio internacional. Y obviamente yo, cuando yo decía, o sea, yo mi trabajo, o sea, yo tengo que estar viajando, ¿no? Entonces, obviamente, la palabra internacional fue realmente la de mayor peso. Y entre relaciones internacionales y comercio internacional, en ese momento, yo sí tenía grandísimas ambiciones materiales. Okay. Lamentablemente, digo, después mi camino cambió, pero en ese momento sí los tenía. Y yo veía como más me fui más por el tema del business, o sea, la verdad, o sea, vi relaciones internacionales y dije, ¿qué es eso? O sea, no conocía, yo no tenía ningún role model diplomático, ningún role model de relaciones internacionales y sí tenía role models de comercio. Entonces, yo dije, mira, mi familia en la sangre traemos ser maestros y vender. Entonces dije, comercio internacional, ¿no? Pero realmente la palabra internacional fue la que me delató, ¿no? La que fue la mayor decisión. Ok, ok. Oye, a ver, en ese momento sí fue un poco la aspiración económica, ¿no? También, como decir, oye, pues yo quiero vivir bien, ¿no? En ese Sí. momento, así durante tu carrera, para Laura, ¿qué era éxito? En ese momento. O sea, sabemos que ahorita ya cambió, pero ¿qué era Y, éxito en ese momento? o sea, literalmente moldeada por el tech de aquella época, porque también el tech ya ha cambiado, ¿no? Pero el tech de aquella época, yo estoy hablando de allá la prehistoria de que entré a carrera en 2002 y me gradué en 2006. Entonces, en esa época, o sea, la mentalidad del tech era 100%, aquí te enseñamos a hacer dinero, así, ¿no? Entonces, o sea, realmente yo tenía una prisa por demostrarme a mí misma qué tanto podía lograr en cuanto a la ambición económica. O sea, muy, muy cierto. O sea, siendo súper sincera, sí sentía yo como mucha presión de lograr muchas cosas porque siempre cuando estás en la parte académica, pues tus logros se confirman o se contrastan con tus calificaciones. Y una cosa es las calificaciones y otra cosa muy diferente, pues es la chamba. Y la verdad es que en esa transición yo vi muchísima gente que a lo mejor era muy inteligente para las calificaciones y no tenía como el mismo éxito como ya afuera, ¿no? En el mundo de afuera de la escuela.
Entonces yo tenía como mucha prisa por aprender, mucha prisa por trabajar. Empecé a trabajar apenas cumplí los 18 años. Ya medio estaba trabajando informalmente antes, pero formalmente empecé así, cumpliendo los 18. Y tenía hambre de trabajar y así en lo que fuera y todo, o sea, quería todo, ¿no? Entonces empecé, de hecho, por un call center, trabajando y estudiando en un call center y súper fuerte la experiencia porque llevaba 7 materias. Llevaba muy buen promedio, de hecho mi primer semestre trabajando terminé con promedio de 90 y tantos, no me acuerdo. Sí, y trabajaba en el call center de 3 de la tarde a 12 de la noche, de lunes a domingo, con descanso los miércoles. Y estudiaba de 7 de la mañana a 12 del día. Entonces sí, la verdad sí, sí era muy matada, todas mis clases me dormía, yo absorbía por ósmosis. este, creo, y la verdad es que después del call center me metí a otras chambas hasta que por fin, casi al final de la carrera, me metí a un trabajo que me pagaba mucho menos, pero que por fin era una consultoría de mi trabajo de comercio internacional 100%, ¿no? Y ahí negociando con Secretaría de Economía, impuestos y no sé qué para empresas, y, o sea, en esa me pagaban 3,000 pesos al mes, pero pues ya tenía yo, o sea, ya empezaba a ver cosas de mi carrera y entonces para mí era wow. En cambio, el call center era mucho mejor pagado en aquella época porque era bilingüe. Anyway, Es que sí, cosas del había pasado. poca oferta, ¿no? Había pocas personas que estaban dispuestas a trabajar esas jornadas tan largas y siendo bilingües, ¿no? Igual trabajando otra cosa, ¿no? Entonces, tú te animaste, pero al final, pues aprendiste a vender seguramente. De alguna manera tuviste que aprender a Sí. vender durísimo, ¿no? O sea, mira, ahí aprendí más servicio al cliente porque a mí me tocaba ser la que respondía en el call center en aquella época era el departamento de facturación y billing, o sea, billing era como pagos, Ajá. pagos y facturación para América Online. O sea, no sé si alguien se acuerda de América Online, pero bueno, o sea, Ya, yo ya, no ya, hablaba a nadie, o sea, ellos me hablaban a mí. Y literalmente, y porque tú ya me advertiste que sí se puede decir las cosas, literalmente ya. me mentaban la madre 80 veces al día, porque todas las llamadas eran para mentarte la madre, era para decir, ¿por qué me cobraron? Yo no usé las horas, o sea, es todo un entrenamiento de vida. Es un entrenamiento de vida muy cañón. O sea, los call centers, neta, la gente que está en los call centers los respeto un montón, un montón. Es yo creo que el mejor entrenamiento, la Son, verdad, pero no es un trabajo de calidad, obviamente. Y son en las ese personas entonces, con mayor ¿Mm? resiliencia, yo diría, ¿eh? Sí, sabes que en aquella época yo siento que Monterrey sí era un polo muy atractivo para los call centers por tener tanta masa crítica de estudiantes bilingües en un solo lugar. Y entonces ahí había literalmente era el call center de American Express, de no sé cuántas aerolíneas. O sea, sí, es todo un tema, es todo un tema, la verdad, pero sí, se aprende mucho. O sea, en cuanto a curtirte en servicio al cliente, en curtirte en servicialidad en sí, o sea, serviazgo, servicialidad, como le quieras decir, porque hay gente que le dice serviazgo. A mí sí me hace rara esa palabra, pero bueno, así le dicen. O sea, yo siento que es, es, es una muy buena escuela. Anyway, pero ese Buenísimo. era en mi pequeña carrera, lo que yo pensaba que era éxito era como empezar a trabajar y estudiar, empezar a dejar de depender de mis papás, para mí eso significaba el éxito y obviamente para mí también el éxito significaba viajar, Ajá. eso Ok, sí. bien, y muy respetable. Yo creo que muchos que están en esa etapa, pues sí, esa es una parte de su propósito, ¿no? Oye, y entonces estabas estudiando, trabajando al mismo tiempo, aprendías dormida en el salón, y luego, o sea, ¿y en qué momento saliste al mercado laboral ya? Ya estoy acabando la carrera o ya terminé. ¿Cuál fue así tu experiencia ya que dije, esto es lo que voy a hacer? Fueron mil, o sea, la verdad yo sí tuve muchas experiencias laborales diferentes, pero saliendo de carrera, mi primer trabajo sí fue de comercio internacional. Y no sé si recuerdan todos que en 2008 justo fue una crisis bursátil muy fuerte. Yo salí justo a finales de 2006 y 2007 estuve trabajando en una empresa que era austriaca, pero era en Monterrey y hacíamos puro comercio internacional. O sea, literalmente yo era el departamento de exportaciones y era la mejor pagada del departamento de exportaciones y precisamente uno de nuestros principales clientes era Cemex USA.
Cemex en Estados Unidos y durante la crisis del 2008, el inicio de la crisis fue precisamente en el sector construcción y vivienda. Entonces, cuando Cemex USA nos empezó a cancelar un montón de pedidos y empezó así la planta ¿no? A colapsarse y a tener un montón de problemas, obviamente a los primeros que corrieron pues eran a los mejores pagados, fui de las primeras que corrieron. Y fue algo bien triste porque yo me llevaba increíble con todos y me lo dijeron súper honesto. Así me dijeron, Laura, eres la mejor pagada del departamento, te tenemos que correr a ti, sorry. Y yo, no, pues, ok, o sea, pero bien raro porque así de que te hacemos todas las cartas de recomendación que quieras, pues te queremos mucho, te vamos a hacer tu despedida, o sea, y yo, fue horrible, obviamente es lo peor que te pueden hacer. Y a esa edad, mejor pagada es peanuts, o sea, mejor pagada es mucho decir, pero bueno, para una planta en la que estaba, en una fábrica, pues sí, mejor pagada, ¿no? Pero anyway, el punto es que realmente fue un golpe al ego durísimo, que también te curte y que también así que, bueno, pues, o sea, a buscar chamba otra vez, ¿no? Y afortunadamente a mí me había dado mucha curiosidad el tema financiero, pero mi carrera sí había como turisteado el tema financiero la carrera, porque mi carrera era un tour de todas las licenciaturas, literalmente, en ese momento era el tour, así dábamos por contabilidad, por economía, por derecho, o sea, comunicación, marketing, todo el tour de todas las licenciaturas, todo lo dimos. Entonces pasamos por finanzas y me había dado mucha curiosidad y de verdad fui a un trámite al banco y me enteré que había una vacante. Era Citibanamex en aquella época y entré y fue muy, muy benéfica esa experiencia porque fue, o sea, la verdad, o sea, siendo súper honesta, hay mucho glamour en el banco. Y yo venía de una fábrica, ¿no? Entonces, para mí, así como, wow, el mundo financiero fue un polo magnético de atracción muy fuerte por el glamour y porque también en el momento en el que nos contrataron, la verdad, digo, pobre City, pero digo, el 2008 fue una decadencia total, pero al principio del año, cuando todavía no pasaba la crisis, todavía pensaban, o sea, digo, sí nos mandaron a capacitar en bolsa y en mil cosas y sí viajamos, pero sí nos habían prometido unos cursos así de hasta de golf, ¿no? Que no se cumplieron por la crisis. Pero, o sea, sí tiene un nivel de glamour el banco y sí lo tenía en ese momento monumental, o sea, era algo que yo nunca me hubiera imaginado y pues eso sí, a esa edad, ¿no? A los veintitantos, esas cosas te atraen. La neta sí te llamó, o sea, sí cumplía con tu propósito original. O sea, de hecho, te deslumbró y si te viste como banquera, ya te viste ahí de por vida. La neta, sí, cuando estabas, el día que llegaste, sí acepto. Nunca pensé en de por vida, nunca, nunca, nunca pensé en de ¿Eh? por vida. Eso de por vida nunca fue parte de mi sueño. Lo que me daba cuenta era que que era lo que me iba a servir y lo que me funcionaba en ese momento, eso sí. Y Era me como un dio paso para llegar al objetivo final. cañón. Y la verdad es que de ahí, o sea, justo como me tocó la crisis durísimo, recién entrando, o sea, nosotros literalmente nos certificamos en mayo en bolsa, o sea, llevábamos de abril a junio estudiando, estando ahí con los mentores y lo que sea. Ya estaba yo haciéndole sombra a un banquero que me estaba mentoreando y todo, ya me había certificado en bolsa, lo que sea, y de repente se cayó el mundo, o sea, se cayó el mundo por ahí de septiembre. Cuando hablas de Y certificaciones te refieres a las figuras de la CNBB, ¿no? sí, sí, Ok. sí, sí. La Comisión Nacional Bancaria de Valores te pide certificarte para ser asesor de inversión. O sea, no cualquier persona puede andarle diciendo al cliente qué fondo comprar y qué acciones comprar. O sea, sí tienes que tener una certificación en donde te leen la cartilla muy cañón de lo que son los fraudes, de lo que son los años de cárcel por X y Y, etcétera, o sea, que no prometas jamás un rendimiento, que todas las inversiones tienen riesgo, todas las clases de activos, qué es un bono, cómo se calcula, todas esas cosas, ¿no? Entonces hay cosas más mecánicas como la parte de cálculo de un bono, pero hay cosas mucho más importantes que es que te leen la cartilla en el tema ético. Ok. Y siento que eso también es Eso te lo preguntaba porque muy formal. seguramente ahorita va a salir a tema que esta certificación fue un antecedente para lo que hoy haces.
ahorita pasamos a eso, pero nada más para que la audiencia sepa en qué se certificó en ese momento Laura. Bueno, en qué se tiene que certificar cualquier asesor y financiero, ¿no? Bueno, entonces pasas por Mira, no Citi, sé si han cambiado los nombres, pero se llamaba Figura 3 figura 3 y y la figura 4 Figura que eran 3 las era de... precisamente la de asesoría de inversión. No, y de hecho, ¿Cómo? en este momento, bueno, me tocó todavía con mis, bueno, contemporáneos, que cuando se graduaban del TEC, de la carrera de finanzas, una manera de titularse era hacer la figura 3. Entonces, sacar la figura 3 y Ándale. entonces se titulaba, ¿no? Pero bueno, ahorita pasamos a esa parte de la certificación, pero a ver, un poco, Laura, ¿qué siguió? ¿Estuviste en Citi? ¿Cómo fue esa experiencia? Y luego ¿qué pasó? Uf, mira, como se cayó el mundo literalmente, el que había sido mi mentor durante todos esos meses y el que me había guiado en todo y que yo le había preguntado todo, lo corrieron y me dejaron su cartera de clientes. Y fue algo muy duro. Corrieron un montón de gente en el banco. El banco tuvo una de sus peores crisis de su historia. Los clientes llegaban, o sea, imagínate, yo no les había recomendado el portafolio en el que estaban invertidos y los clientes llegaban a amenazarme que en dónde estaba su dinero, me ponían pistolas sobre la mesa, me ponían grabadoras, me traían, o sea, la gente estaba bastante, bastante enojada. Y Monterrey, pues es un polo también, la verdad, de poder adquisitivo. O sea, es el más alto PIB per cápita de Latinoamérica y en ese entonces lo era. No sé ahorita si sigue siendo, pero en ese entonces lo era. Entonces eran clientes muy poderosos y pues, o sea, sus portafolios estaban teniendo pérdidas multimillonarias, ¿no? Entonces sí fue una manera de aprender muy rápido. O sea, aprendes porque aprendes, o sea, porque te A estás madrazos. enfrentando a esto todo el tiempo. Y tú todavía no entendías el análisis técnico, ¿no? De bursátil. Entonces, la verdad es que fue tanta mi hambre de aprender tan rápido, lo más rápido que pude y de comerme al mundo, que me terminé casando con el que era mi analista bursátil. O sea, ese nivel de intensidad en aprendizaje. Y la verdad es que de ser el último lugar en la división de banqueros, o sea, cuando llegas, siempre todo el mundo te da las piedritas de su zapato para tu cartera, ¿no? Porque eres newbie. Entonces, la novatada es siempre darte, pues, el peor cliente. Y entonces siempre empiezas en el último lugar, eso es normal, pero al año más o menos, pues ya estaba en muy buenos lugares y fue cuando me empezaron a hablar otros bancos y precisamente me empezó a hablar Bancomer, que bueno, BBVA, en ese entonces Bancomer, y yo no quería traicionar, digamos, a Citi de que ya me habían certificado, de que me habían ayudado tanto y la verdad habían sido increíbles, o sea, como personas increíbles, personas las de mi oficina, etcétera, ¿no? Sobre todo Pero, el novio. Sobre ¿cómo? todo el novio en esa época. Sí. Y bueno, pero la verdad es que BBVA precisamente me buscó para otra posición en la que no tenía que robarme mi cartera y mis clientes anteriores, sino que era para vender fondos en tesorerías corporativas y tesorerías de gobierno, o sea, la banca de empresas y gobierno de parte de Asset Management. Entonces era completamente diferente, o sea, no tenía que, digamos, traicionar, ¿no? Y eso para mí era muy importante porque sí me habían hablado otros bancos, pero todos los otros bancos te querían para el mismo puesto que tenías para llevarte tu cartera de clientes. Y para mí esos temas sí eran como, no, o sea, Citi me dio muchas cosas y no, o sea, no les voy a hacer eso, ¿no? Y entonces cuando me fui a BBVA fue precisamente Asset Management a atender tesorerías corporativas y tesorerías de gobierno y era entonces, o sea, no sé si alguien se acuerda de 2010, el terrible problema que era de inseguridad en aquella época. O sea, a mí me tocaba en las oficinas de Reynosa, Matamoros, Monterrey, Saltillo, Torreón, San Luis Potosí, Durango. O sea, me tocaban descabezados en la carretera, me tocaban secuestrados en la sucursal, me tocaban clientes secuestrados, me tocaban clientes que se estaban yendo a tesorerías en, pues, del lado gringo, ¿no? Ujú. McAllen, San Antonio, etcétera. Fue muy duro, o sea, las circunstancias estaban durísimas, pero la chamba estaba increíble. O sea, la chamba, o sea, era increíble. O sea, vendimos 6,000 millones de pesos el primer año, yo. Ok. O sea, no lo podía creer, no lo podía creer, pero las circunstancias estaban muy, muy feas. Y las cosas que llegué a ver de lo que se podía hacer en las tesorerías corporativas y de gobierno, nadie las quiere saber. O sea, nadie las quiere saber. Entonces, de verdad que sí me empecé ahí a cuestionar muchas cosas. Ok. Y ya de ahí,
me propusieron matrimonio, me vine a México y cuando me vine a México ya me salí de Asset Management y me fui a banca privada, que es con familias de muy alto patrimonio. Em, y es Oye, interesante. espérame, hay un paréntesis. Nada más por chisme, digo. O sea, tu novio en ese momento vivía en la Ciudad de México y te conoció en Monterrey. No, yo vine a certificarme en Bolsa México. Ah, Yo vivía en Monterrey. Yo vivía en Monterrey. Yo vine a certificarme en bolsa aquí y justo cuando salimos del examen de la bolsa nos llevaron a la casa de bolsa a conocer a los traders y escogieron a uno y lo pusieron ahí en el stage para que nos diera una clase en el auditorio más profunda de análisis técnico. Y yo reconocí su voz porque él nos daba unas audios en la mañana en la que no eran todos los días, no me acuerdo cada cuándo era, pero, o sea, yo ya reconocía su voz de que él era el que nos explicaba análisis técnico y yo decía, es él, es él, es él. O sea, ya te traía la neta, o sea, antes de que tú lo conocieras en vivo ya decías, oye, qué tipo tan... yo No sé. solamente sabía que me encantaba su voz, nunca lo había Oh, conocido. A mí me encantaba su voz, pero yo me imaginaba un señor con hijos, así ya como grande, o sea, porque su voz se escucha de señor grande y era un sí, chico de mi así lo imaginaste y así lo convertiste. Todo un señor Sí, o con sea, hijos. así lo imaginé, pero cuando lo conocí ese día, yo dije, es un chavo de mi edad, ¿qué qué? O sea, me sacó de onda, dije, ¿cómo? Y me da 3 vueltas en conocimiento financiero, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Ajá. Y ahí empezó todo. Ok, entonces ya tú viniste, lo conociste, te regresaste a Monterrey a tu trabajo. ¿Y en qué Y bueno, momento poco se a poco, dio el... relación de larga distancia, luego él se fue a Monterrey y luego cuando a él le ofrecieron volver acá, le ofrecieron justo en Bancomer. Y fue cuando me dijo, yo no me voy a ir sin ti. Yo le dije, no, ¡Wow! me voy a ir de maestría. Y no pasó la maestría, Ok, pasó la boda. increíble. Entonces te casas, ya vives en México, ya estás en el asset management, pero de ahí nos ibas a comentar que ahí hubo un cambio, ¿no? Algo no te Sí, latió. ¿En justo, qué me aspecto? fui de asset management a banca privada y banca privada es justo para atender a las familias de alto patrimonio. Entonces, de tesorerías institucionales, corporativas, de gobierno, a realmente pues tesorerías familiares, ¿no? Las cuentas de las familias de alto patrimonio, padrísimo. Conoces un montón de gente, un montón de historias, un montón de familias. Te empieza a cuestionar muchas cosas, en cuanto a, pues sí, en cuanto a que tú como banquera, o sea, tu moneda con el cliente es la confianza. Y el banco a veces puede llegar a ponerte como un poquito a veces en dilemas, ¿no? Y esos dilemas son difíciles porque tú tienes la confianza del cliente. Entonces, pues sí, como que sí en el día a día sí te preguntabas si ibas por el cliente o ibas por el banco. Y yo sí me preguntaba, o sea, sí tuve un ataque de pánico muy fuerte, en una caída de la bolsa muy fuerte. Yo, o sea, de verdad, para mí las pérdidas del cliente me las tomaba como propias y sí sufría cuando ellos tenían pérdidas y, o sea, yo neta no dormía y así. Entonces, una vez que un cliente me regañó muy fuerte, tuve un ataque de pánico en la oficina, me quedé tirada en la alfombra, y llegó una asociada y me encontró ahí y me dijo, ¿qué te pasa? O sea, y yo no sabía ni siquiera que existía el ataque de pánico, no sabía ni qué era, no conocía los síntomas, no sabía nada, yo pensé que me iba a morir, yo pensé que era un ataque cardíaco. Cuando supe, ya fui a atenderme y todo, tuve muchas consecuencias médicas, tenía 29 años. Y la verdad, ya que estaba en el hospital y viendo el nivel de consecuencias que tuvo para mi salud, dije, o sea, si me muero mañana y lo único que hice fue hacer más rico al rico, me voy a arrepentir toda mi vida. Y ahí Ok, me empecé a cuestionar muchas cosas. ok, oye, ahí creo que, aunque haya sido un tema como negativo de salud, ¿no? Le diste la bienvenida a los ataques de pánico a tu vida, pero ahí realmente fue un punto de que rompiste ese propósito que hablamos que tenías en la universidad, en tu primer trabajo, en el segundo trabajo y demás. Ese fue un punto, así un parteaguas que rompió con tu propósito. Completamente. Afortunadamente ha sido el único ataque de pánico que he tenido en mi vida, afortunadamente. Porque sí fue algo que no se lo deseo a nadie jamás. Claro. Em, Sobre todo porque sí tuvo muchas consecuencias por muchos meses. Pero mi punto es que sí, definitivamente es un punto de inflexión. Eso te hace cuestionar absolutamente todo
y me hizo regresar mucho a la reflexión de yo quién era. Y la verdad es que cuando estaba en prepa, en secundaria, o sea, yo era muy diferente. Yo me iba a ir de monja 2 veces, me iba de misiones a cada rato. Ok. em, Era muy diferente, era muy diferente. O sea, yo sí quise entregar mi vida al servicio, de la caridad y de la humanidad y todo varias veces. Entonces, como que dices, ¿qué me pasó? O sea, Bueno, ¿en qué momento? pero bueno, yo que te conozco ahí, Laura, yo creo que lo que estabas buscando en ese momento de servicio a la humanidad que comentabas, creo que hoy lo haces. De alguna manera creo que fue un subir, bajar, o sea, en eso regresaste a lo mismo, ya, pero ya con acumulando la experiencia que habías hecho. Yo, ahí sí, soy fiel creyente que todo lo que nos estás contando, fuiste acumulando tanto valores como experiencia, que al final es lo que te hace hoy, ¿no? Bueno, entonces pasas por ese tema de banca privada, tienes ataque de pánico, te das cuenta que tu salud se puede ver afectada por tu chamba, ¿no? Que, oye, no es parte de tu vida, pero pues es chamba. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Laura ahí? ¿Qué paso tomaste en el momento que dijiste, a ver, wow, es mucha presión, no es lo que quiero en la vida? Sí, o sea, más que nada me di cuenta que me dejé de caer bien a mí misma. O sea, la verdad, y perdón por decir estas palabras, pero me había vuelto muy perra, muy. O sea, yo ya no me caía bien a mí, yo ya no quería ser amiga conmigo misma. Y creo que eso era lo que me estaba queriendo demostrar mi cuerpo. Entonces fue algo muy fuerte, me tomó varios meses renunciar, no fue instantáneo. O sea, sí, sí te acostumbras a la buena vida, por Claro, decirlo menos, fue por una decirlo transición, ¿no? menos, pero Porque también es un costo de oportunidad ahí, ¿no? Porque tú persiguiendo desde la carrera ese objetivo, llegas y estás en la cima, es como, ok, ya entendí que también existe sí, una o sea, yo vida. sé que las cimas son relativas, ¿no? Las cimas son relativas, pero para mí sí era una cima, o sea, sí. En ese Y la momento, verdad estaba muy orgullosa. Yo sí estaba ese, muy orgullosa porque mis pares, o sea, cuando yo entré a ese puesto de banca privada, en ese momento, yo entré a los 26, cuando todos mis pares tenían arriba de 42. Era la única, digamos, mocosa de 26. Y éramos 3 mujeres de 60 banqueros privados del país, 3 mujeres, ¿no? Y de esas 3 mujeres, una de 26 años, y obviamente es duro, o sea, por decirlo menos es duro, pero hay mucho colmillo por ahí, hay muchas cosas muy fuertes, que obviamente a esa edad te toca como pues madurar de una manera muy abrupta y no solo eso, o sea, en general todo era competencia, todo era, o sea, no tenías una relación de confianza con tus pares, tenías una relación de competencia rapaz, o sea, te volteabas y sangre, ¿no? Entonces, la verdad, sí era un periodo muy diferente. O sea, yo puedo decir ahorita tranquilamente que los bancos han cambiado. O sea, no estoy diciendo que completamente y lo que sea, pero sí han cambiado. O sea, lo que a mí me tocó vivir afortunadamente, yo sé que ya no se está viviendo así tal cual. bueno, ¿No? afortunadamente, ¿no? En ese Sí. momento, Laura, ¿qué lección se llevó de vida que hoy está aplicando? O sea, tú decías, es que sangre sí, pero también, como tú decías, ¿no? Digo, tú misma comentabas, oye, yo me volví súper perra. A lo mejor no te quedas bien, pero algo bueno de ahí sacaste que hoy lo aplicas. ¿Cuál fue ese aprendizaje de ese paso por la banca? Sí, o sea, sí hay cosas, la verdad, o sea, aprendí demasiado rápido. Eso fue muy, muy bueno. Y también te das cuenta después de, o sea, no quiero decir leer gente, pero, o sea, sí te das cuenta un poquito cuáles son sus triggers o cuáles son o sea, cuál es el incentivo final, cuál es Ujú. lo fundamental. Y cuando a veces te das cuenta que mucha gente no se lo ha cuestionado lo suficiente. La gran mayoría no se lo han cuestionado lo suficiente. La gran mayoría no han tenido ese momento de, ¿no? O sea, a Sí, lo sí, mejor sí. ahorita en 2020 ya todo el mundo lo tuvo, ¿no? Porque fue 2020, Sí. pero yo siento que en ese momento muchos estamos en la inercia de lo que sea que estemos haciendo, y esos momentos, esos puntos de inflexión son claves para cuestionarte muchas cosas, para sacarte de tu zona de confort de una manera muy abrupta, empujarte de tu zona de confort y realmente sí decir, o sea,
También cuando alguien te saca tu zona de confort, tú tienes la elección de decir, pero bueno, me regreso o aprovecho que me empujaron y me sacaron para salirme. Oye, me encanta. Entonces, sí, definitivamente hay una frase que me encanta, es un meme que dice, ¿tú qué tomas para ser feliz? Decisiones, ¿no? Oh, Y me encanta, me encanta, me encanta, sí. porque, o sea, yo te puedo decir que soy la peor emprendedora del mundo, que no sé nada de un montón de cosas, pero que de verdad, o sea, que si algo hago es decidir ser feliz. Eso sí, y eso lo hago súper consciente, y eso lo hago todos los días. Es que la Y felicidad no es un estado de ánimo, es una decisión, ¿no? de Porque verdad. muchas veces queremos cumplir con lo que la sociedad nos marca que es éxito, felicidad, y tú tienes la decisión de, no, a ver, me salgo de esto o hago lo otro o sigo aquí y mejoro, porque pues eso me hace feliz, ¿no? Es Claro. algo Pero súper... sí quiero hacer ahí una distinción que yo sí había confundido felicidad con placer. O sea, yo sí había confundido eso y sí pensaba que estaba, o sea, decidida a mi felicidad porque pues ganaba más dinero cada vez y bla, 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 y viajaba y hacía lo que se me pagaba la gana. Y sí tuve que tener como ciertas reflexiones para darme cuenta que eso no era la felicidad y que la felicidad no se puede alcanzar de otra manera sino servir. Y como tú decías al principio de lo de CPO, el Chief Purpose Officer, o sea, servir a qué? Servir a tu propósito personal, el tuyo, ¿no? Y como tú decías ahorita que todo lo que ha pasado fue construyendo algo, pues sí, o sea, si yo venía de atender inversionistas, sí mi propósito, pues iba a tener que tener algo de eso, ¿no? Simplemente de una manera distinta. Ujú. Entonces, o sea, sí, sí, todo suma, todo va construyendo tu camino y definitivamente las decisiones cuentan un montón. Oye, Laura, me encanta la reflexión que haces y me da muchísimo gusto que puedas compartirnos, ¿no? Que tengas toda la apertura de compartirnos cómo si cambiaste, ¿no? De uno a otro el propósito. Y en todo esto entiendo que acabas tu carrera en cuestión bancaria, banca privada, banca patrimonial y toda esta parte. ¿Ahí fue cuando diste el salto a SBX o hubo un pasito ahí en medio? Pues justo, afortunadamente estaba buscando cursos, o sea, sí quise estudiar una maestría varias veces. Y realmente, o sea, cuando yo dije, a ver, es que qué maestría quiero, o sea, había unas que cuando era banquera me hacían mucho sentido, porque eran la típica maestría que un banquero desearía tener, la de Wharton, la de De varios de Nueva York. Europa, la de London School of Economics, N cosas, y la verdad es que sí, afortunadamente con el banco sí nos pagaron, por ejemplo, un curso de NYU de Behavioral Finance muy padre, o sea, hubo como varias oportunidades de que como que diera un poquito el tour, pero lo que me di cuenta es que no había ninguna maestría de lo que yo quisiera realmente hacer, porque cuando era banquera había muchas maestrías que se parecían a la carrera de una banquera. Pero cuando yo ya me salí del banco y estuve como explorando esto, me di cuenta que no encontraba yo una maestría que tuviera lo que yo quería. Y entonces ahí fue cuando empecé a buscar cursos, así cursos, ¿no? En donde dije, o sea, neta, si una maestría todavía no tiene como el formato de lo que a mí se me antoja realmente, pero eso no quiere decir que no quiero seguir estudiando, o sea, quiero seguir estudiando, quiero seguirme cultivando. Entonces, y ahí empecé a buscar y buscar y buscar, hasta que literalmente fue por el website de Amexcap, el website de la Asociación Mexicana de Capital Privado, que encontré un curso que en ese año fue en el ITAM, pero fue un churro, o sea, el año anterior había sido en Sudáfrica, el año siguiente había sido en Río de Janeiro y por pura casualidad ese año fue en México, en el ITAM. Y yo vi el curso a tiempo, me inscribí, pagué carísimo, buenísimo, o sea, un curso que cambió mi vida, precisamente lo organizaba ANDE, que es el Aspen Network for Development Entrepreneurs, y en ese curso, de hecho, conocí el Impact Hub, que de hecho ahí te conocí. Pero bueno, en el Impact Hub, bueno, en el Impact Hub y en el ITAM, y conocí muchísima gente que estaba involucrada en la inversión de impacto. Conocí fondos, conocí gente que vino de África, de Canadá, de Suiza, de Estados Unidos, de muchos lugares de México, para tomar ese curso. Y yo dije, qué afortunada soy que me tocó. Y la verdad es que valió toda la pena. O sea, ese curso me enseñó que existía la inversión de impacto, que ya estaba pasando, que ya había gente haciéndola y yo dije, wow, puedo hacer inversión con un propósito. No lo puedo creer.
O sea, puedo hacer inversión ética, puedo hacer inversión responsable, puedo hacer inversión sustentable. Hay cosas. O sea, entonces para mí fue así como vi la luz, literalmente vi la luz. Y al final de ese curso le dije a todos, díganme por favor cómo puedo servir. Díganme, o sea, porque yo lo único que sé hacer es relación con inversionistas, en donde ayudo, en donde apoyo, en donde sirvo y en donde lo podemos hacer sistémico. Y de ahí empezó mi camino y encontré a SBX Canadá. Me fui a platicar un poco con ellos y a trabajar un rato con ellos y de ahí nació SBX México. Buenísimo. Entonces, a ver, de un tipo de inversión que tú no conocías a pesar de las certificaciones y lo que habías vivido, lo conoces y te enamoras de ese modelo. Dices, qué chido porque pues lo que yo ya aprendí a hacer en mi carrera profesional, más mi formación, más mi propósito antes, ¿no? Como nos comentaba, sería la humanidad, sí está en un solo lugar. Cumpliste tu Ikigai, ¿no? Como para lo que eres buena, para lo que deseas hacer, para lo que diste al mundo y por lo que te pagaría, ¿no? Entonces, ya está tu Ikigai ahí. Dijiste, Yo no va, sabía que me iban a pagar. Eso era un misterio todavía. todavía. Pero había señales, ¿no? Como para que gente del mundo viajara a aprender esto, es porque había un incentivo, ¿no? Sí, Bueno, entonces ahí tu Ikigai está completo y dices, ok, aquí es aquí, oigan, es SBX, Canadá, ¿puedo hacerlo en México? Sí, ¡pum! Empezamos. Ahora, antes de que ya entremos a la historia de SBX, dime. sí, no fue tan así lo de Canadá. O sea, justo me acuerdo perfecto estar en el Impact Hub así por horas, planeando mi presentación a SBX Canadá, porque precisamente SBX Canadá está financiado por el gobierno de Canadá y 100% lo tienen que hacer para Canadá. Ellos no tienen un solo peso para México. Entonces, cuando yo fui a decirles, insistirles que yo quería hacerlo en México, me decían, pues dale, ¿no? O sea, bienvenida, o sea, nosotros no te podemos apoyar, o sea, no es parte de nuestro plan, no es parte, o sea, no se puede. Y además apenas nosotros nos estamos también, ellos estaban validando, ahorita ya llevan 15 años, pero todavía estaban validando muchas cosas y todavía seguían siendo non-profit. Y yo lo quería hacer for profit, ¿no? Entonces, o sea, ellos eran, perdón, a fondo perdido y nosotros, bueno, yo quería hacerlo pues rentable. Claro. Entonces me dijeron, híjole, pues ahí hay muchos temas. Entonces, bueno, fui a aprender con ellos y ellos lo que sí se abrieron un montón y me dedicaron un montón de tiempo fue en el aprendizaje de el cómo lo hacían y el quién, ¿no? El presentarme un network de inversionistas bastante amplio, bastante padre. Y a partir de ahí, sí, así como, pues dale, ¿no? O sea, pues valídalo, a ver si en México jala. Claro. Y literal con mis pesitos ahorrados de mi bono de banquera, así, así Con eso fue. lo echaste a andar. Fue, Sí, fue puro bootstrapping, todo de tu bolsa. puro Oye, bootstrapping. Laura, muy rápido aquí, digo, creo que la audiencia también, no sé si todos sepan qué es inversión de impacto, porque es un término que relativamente es nuevo, incluso en México, pues prácticamente es nuevo. ¿Nos puedes, me gustaría escuchar de la voz de la mera de inversión de impacto en México? ¿Qué es inversión de impacto? Claro. Pues realmente, o sea, no es un tipo de inversión, es una manera de hacer inversiones. Hey, Entonces, no importa qué inversión sea, no importa si es la inversión de tu tiempo o si es la inversión de tú como consumidor o si es tu inversión en sí, porque sí tienes en sí una, digamos, un montón de dinero. No importa, o sea, si tú tus inversiones estás tomando en cuenta no solamente riesgo y retorno, sino que estás tomando en cuenta el impacto social, ambiental, positivo y negativo de las decisiones que estás tomando, eso es inversión de impacto. O sea, es una manera de hacer las decisiones de inversión. Y todas las inversiones, todas, o sea, este vaso, este celular, todas tienen un impacto social y ambiental positivo y negativo. Lo malo es que hasta ahorita casi todos los impactos negativos se habían como literalmente pasado por alto o pasado por debajo de la alfombra. nos tapamos los ojos Porque ante el estaba impacto por, negativo. exacto, porque crean empleo y porque creas crecimiento al PIB. Entonces, bueno, pues ya ni modo, pues se murieron ahí unos cuantos, pues ni modo, pues se envenenó el río, pues qué triste, pero pues el empleo y el empleo y el empleo. Y con la bandera del empleo y la bandera del crecimiento se dejan pasar todos los otros impactos. Entonces, sí es muy, muy grave lo que está pasando. O sea, sí estamos en el mundo, digamos, en la historia o punto de la humanidad más desigual de toda la historia
el más caliente, el más riesgoso para la vida de nuestra especie humana, y todo eso es consecuencia de la manera en la que estamos haciendo negocios e inversiones. Entonces, no es casualidad. Entonces, si seguimos, digamos, pasando todo por alto, porque pues es que el empleo es muy necesario y el crecimiento es muy necesario, y entonces, y no cuestionamos todas las cosas que estamos haciendo y a costa de qué estamos creciendo y a costa de qué estamos creando empleo, que también el narco crea empleo. Claro. Entonces, o sea, sí es una reflexión profunda y sí es una manera profunda de toma de decisiones en donde ves el negativo y el positivo, lo social y lo ambiental de todo lo que haces. No es que esto solo es social porque es educación, no. La educación tiene un impacto ambiental también. Y, ¿sabes? O sea, no es que esto es salud. Ah, bueno, ¿qué crees? Todos tendríamos mejor salud si nuestro ecosistema tuviera mejor salud, ¿no? Entonces, no se puede divorciar lo social de lo ambiental. Y por más que lo quieran separar, es indivisible. O sea, van absolutamente de la mano. Somos ecodependientes y somos interdependientes. Entonces, lo social y lo ambiental no se divorcia y hay que ver lo positivo y lo negativo en todo lo que hagamos, porque si no, nos estamos haciendo güeyes, la verdad. Sí, Pues literalmente nos estamos financiando nuestra propia extinción. totalmente. Aquí, Laura, lo que nos comentas, a ver, el tema es que el mundo se rige por un capitalismo que está enfocado, y no porque el capitalismo no funcione, sino simplemente se rige en crecimiento, ¿no? Crecimiento del PIB, crecimiento en utilidades, crecimiento de rentabilidad, crecimiento tal, ¿no? Incluso generación de empleos suena hasta socialmente responsable, que no es lo mismo que ser de impacto social, ¿no? Entonces, aquí dices, no es un tipo de inversión, sino una toma de decisiones. Entonces, las organizaciones normalmente estaban creciendo, tomando decisiones por medio de indicadores que consultan, como KPIs, ¿no? Claro. Performance, ¿no? Desempeño. Y después viene como esta etapa de, ok, vamos a medirlos por OKRs, por resultados. Pero seguimos como tapándonos donde está viendo impacto. Solamente estoy generando del lado donde estoy viendo crecimiento, desempeño y resultados. Aquí hay algo que me gustaría llevar a la plática como los outcomes. ¿Cómo la medición de outcomes influye para que no solamente es un tipo de inversión, como tú dices, no es un tipo de inversión diferente, es una toma de decisiones? ¿Cómo utiliza la inversión de impacto los outcomes para poder decidir qué es más rentable socialmente o ambientalmente un proyecto y no solamente económicamente? Voy a sacar aquí una recomendación de libro, muy cañón. Durísimo. Hay que poner los Son comentarios del económicos podcast. de Kate Raworth. Okay. ¿Cómo? Lo vamos a poner en los comentarios del podcast, esta bibliografía. Sí, porque lo que acabas de mencionar es la médula, o sea, acabas de mencionar la clave. Tenemos una religión absoluta del crecimiento, el incuestionable crecimiento económico. Y si tú ves todos los gobiernos de todos los países, de todo el mundo, de todos los colores, de todos los partidos, te hablan de crecimiento y te hablan de empleos. Entonces, si tú cuestionas esa religión fundamental, eres un sacrílego, ¿no? Y además, luego te catalogan izquierda y derecha porque ven esa reducción del mundo en la que solo hay dos. Y entonces, si criticas al capitalismo, por ende eres comunista, por ende, o sea, Sí. y lo que nos plantean las otras opciones, nos plantean, y muy importante citar a Kate Raworth, lo que nos plantea Kate Raworth es muy importante. Kate Raworth y mucha gente que está en la economía regenerativa, lo que estamos pensando y lo que estamos viendo es que si alguien sabe, si alguien lleva años, muchos más que nosotros, la humanidad, de innovación, de development, ¿no? De research and development, como le quieras decir en español, investigación y desarrollo. Si alguien nos lleva 4.4 billones de años de ventaja, es la naturaleza. Nuestra tecnología es bastante imperfecta, bastante tonta, comparada con la perfección de la fotosíntesis y la perfección de los ecosistemas. Entonces, cuando tú ves la sabiduría de la naturaleza como modelo, como maestro, como mentora, realmente te das cuenta que todo el crecimiento de la naturaleza tiene límites. O sea, el crecimiento es bueno, cuando tú ves crecer un bebé es bueno, pero tú no ves crecer un bebé a 5 metros. Tú ves que el bebé a los máximo 2 metros, o sea, su crecimiento se acaba y hay ciclos. Y esa es la sabiduría de la naturaleza. El crecimiento tiene límites. El único crecimiento que es exponencial en la naturaleza es el cáncer. Esto lo dice Kate Raworth.
Y tiene mucha sabiduría eso. Crecimiento exponencial es cáncer. Y cuando tú ves los objetivos de desarrollo sostenible en el número 8, estamos pidiendo un crecimiento del mundo de por lo menos el 3%. Cuando tú acumulas 3% anual compuesto, es exponencial. Estás Totalmente. duplicando el tamaño de la economía cada 20 años o menos. Entonces, es gravísimo, es cáncer. Entonces, sí tenemos que empezar a cuestionar cosas muy profundas de nuestras religiones más profundas, que es el crecimiento económico ahorita, de la deuda y de endeudar al mundo con eso de la inclusión financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de cosas que cuestionar, un montón de cosas súper profundas Totalmente. que empiezan precisamente por lo que tú dijiste, o sea, empezar a cuestionar el tema del crecimiento económico. Y es muy fuerte, porque, o sea, toda nuestra educación fue en base a crecimiento económico, crecimiento de las empresas, crecimiento de los países. Es que si no crecemos lo suficiente, la gente va a ser pobre. Y como si el crecimiento fuera a darnos todo, cuando realmente ahorita que mencionabas lo de los outcomes, el dinero en teoría era un fin, era un medio, perdóname, el crecimiento en teoría era un medio para darnos el bienestar. Pero si llevamos décadas y décadas y décadas de crecimiento sin necesariamente la prosperidad para todos, es momento de cuestionarnos si pudiéramos tener un sistema que no sea adicto al crecimiento, pero sí pudiera generar prosperidad. Porque sí ha habido crecimiento sin prosperidad y realmente, o sea, tendríamos que empezar a cuestionar si puede haber prosperidad sin necesidad de crecimiento. O sea, el crecimiento, más bien el decrecimiento material del planeta es un dato, no es una opción. Ya llegamos a los límites planetarios y mucha gente no los tiene en cuenta. Algunos tienen en cuenta el límite planetario de la temperatura, pero muy pocos conocen el límite planetario material. Y Claro. el límite planetario material, o sea, sí estamos sobrepasando. Entonces, no sé si han escuchado la huella ecológica y el día en el que durante el año pasas la huella ecológica de lo que se puede regenerar ese año, ¿no? Que es cuando empezamos, digamos, a vivir de los intereses o a vivir endeudados con el planeta. Y este año fue en agosto, pero años anteriores ha sido en julio, se atrasó por la pandemia. Pero realmente, o sea, ya estamos degenerando al planeta y acabándonos lo que podemos consumir muchísimo antes de lo que podemos. Y no es por crecimiento de la población, es por estilo de vida. El O sea, estilo de... no es tanto de que seamos menos personas, es el estilo de vida que llevamos, literalmente. Sí, o sea, al final cuando estamos hablando de estilo de vida, porque también eso es como medio subjetivo, ¿qué es estilo de vida, no? Es algo que hemos comprado como una idea de alta calidad, de alto consumo, de comodidades, e incluso de aspiracionalidades, que es súper peligroso eso, porque a veces ni siquiera estamos cómodos, pero lo aspiramos, ¿no? Entonces imagina, o sea, yo, fíjate, con el número que diste, me gustaría como hacer para que la audiencia pueda dimensionar. Tú ahorita dijiste, si un país crece al 3% anual, es decir, un PIB de crecimiento de 3% anual, significa que en 20 años va a duplicar su tamaño, pero también su huella. ¿Qué pasa con países como China, que estuvo creciendo antes de las pandemias y demás a 11%, 12%? Significa que ellos 3 veces más rápido consumen esos recursos, generan igual los empleos, como se comenta, y ese crecimiento PIB, y las empresas crecen y toda prosperidad en cuestión económica, pero ¿cuánto tuvieron que extraer de recursos? ¿Cuántos planetas tuvieron que acabar? ¿Y cuántas desigualdades sociales tuvieron que hacer para lograr que esos modelos de negocio prosperaran? ¿No? Esa parte es la que no se mide el otro lado, ¿no? El bonito, el ceremonial, ¿no? Entonces, ahí es un tema. Yo de ti aprendí una cosa muy padre que me gustaría compartir con el público sobre la diferencia entre las industrias destructivas y regenerativas, cuando se piensa que la sostenibilidad, como dicen algunos, o sustentabilidad, no importa. Donde se junta ese equilibrio económico, social y ambiental, donde no hay daño, es sustentable, digamos que es el punto cero. Pero hay una gráfica, me encanta el espectro de inversiones de impacto, que habla de cuántos puntos negativos ya tienen esas industrias extractivas en cuestión ambiental y social, y cuántos puntos positivos necesitaríamos para regenerarlos, porque aceleradamente nos lo acabamos. ¿Cómo nos puedes platicar un poquito de esto? ¿Cómo llegaron a esa conclusión para poder dimensionar cómo la inversión sí puede regenerar y no solamente ser socialmente responsable?
Excelente pregunta, George. Mira, la verdad es que hay un espectro que es de Bill Reed, que es para arquitectura, en donde justo él ponía la arquitectura degenerativa y la arquitectura regenerativa, y al medio la arquitectura sustentable. Él hace una reflexión de la arquitectura porque al final es el diseño material de nuestros espacios y es bastante importante como sector. Y básicamente de ese espectro tomé yo la inspiración para hacer el espectro holístico que usamos en SBX. Y básicamente lo que dice, como tú bien dices, es para un lado, si invertimos hacia lo destructivo y lo que degenera el ecosistema, todos estaríamos muertos. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde la industria del armamento, la industria de la guerra, los cárteles, etcétera, ¿no? O sea, cosas que son tan destructivas que si todos estuviéramos ahí, todos moriríamos masivamente. Al centro, en la sustentabilidad, está la parte de la supervivencia. Y está bien ser sustentable y está muy bien sobrevivir, sería muy buena idea, pero yo siento que ni tú ni yo queremos sobrevivir y no queremos sobrevivir, o sea, cuando yo te digo, ¿quieres una relación sustentable, un matrimonio sustentable? No, o sea, quiero un matrimonio que, ¿sabes? O sea, quiero una relación que me haga sentir pleno, quiero algo que me haga feliz. ¿Tú quieres la supervivencia para tu hijo? No, quieres su vida plena. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, está muy bien y es parte de, y qué bueno que lo hagamos y es muy urgente y lo que sea, neutralizar nuestra huella negativa, qué bueno que lo hagamos, pero empecemos a pensar más allá en la vida plena. Y entonces, literalmente, o sea, si te doy un ejemplo, hay gente que está pensando en una cadena de valor de cero deforestación y la economía regenerativa está pensando en duplicar los bosques. Es muy diferente pensar en cero deforestación a pensar en duplicar los bosques. Muy diferente, o sea, cambia todo en tu mente. Entonces, por ejemplo, pongo el ejemplo de una empresa súper extractiva. Shell, como empresa de energía, ellos siempre habían sido empresa de oil and gas, ellos eran empresa de combustibles fósiles Sí, sí. y ellos en su identidad se autoidentificaban como empresa de combustibles fósiles. Cuando se atreven a cuestionar hasta su esencia de lo que era su identidad de empresa de combustibles fósiles y se empiezan a identificar como empresa de energía, empiezan a pasar de ser una empresa absolutamente extractiva a una empresa que va cambiando en el espectro. No estoy diciendo que hoy ya sean los santos de mi devoción para nada. Estoy diciendo simplemente que es una empresa que decidió cuestionarse hasta lo más hardcore de su negocio, ¿no? Sí, sí. Entonces, este espectro lo que nos ayuda es precisamente a cuestionarnos y elevar la conversación a vida plena como objetivo y no supervivencia, porque realmente sí creo yo que es una falla de visión cuando la sustentabilidad solo nos está vendiendo que no nos muramos, ¿no? O sea, como que esa no es una visión a la que la gente se quiere sumar. O sea, la gente no se quiere sumar a la visión de, si hacemos esto no nos vamos a morir, qué padre. La gente se quiere sumar a una visión de la vida plena. La gente se quiere sumar una visión irresistible, ¿sabes? Entonces, o sea, para que sea irresistible tenemos que ir hacia la vida plena. Entonces, yo creo que esa es la gran, como nueva propuesta de un espectro holístico en el que estamos viendo desde la degeneración, la sustentabilidad y la regeneración. Y la regeneración precisamente ya como un camino de vida plena, literal. Ok. Me encanta cómo lo planteas porque realmente no es algo que sea aspiracional, sino es algo que estamos intentando desear, ¿no? Esa vida plena, esa diferenciación y saber que estamos ya en deuda con un planeta, con una sociedad, que lo que nos toca a nosotros, si es que queremos tener esa vida plena, es generar iniciativas para poder regenerar eso que en nuestro pasado, porque lo consumimos, alguien más lo tuvo que haber extraído. Así de fácil, ¿no? Así de sencillo. Ahora, yo sé que esta parte es muy compleja porque es toda una, se diría por ahí, evangelización, educación, etcétera. Eh, y por ahí sé que tienes un proyecto dentro de SBX que se llama Regener Academy, donde a mí me tocó tomar masterclasses al respecto, me encantó el concepto, pero quisiera saber realmente cuál es ahora sí el impacto que están buscando con Regener Academy para que todo lo que nos estás comentando se pueda llevar a cabo, tanto no solamente para inversionistas, porque es parte muy grande de SBX, ¿no? Pero también para empresarios, emprendedores, simplemente actores que dentro de sus empresas como intraemprendedores pudieran hacer un cambio.
todos estos, Claro. qué es lo que hace Regenera Academy para que podamos cambiar ese chip, evangelizar y cambiar y realmente regenerar y no quedamos en la sustentabilidad o en la responsabilidad social? Mira, realmente nosotros, más de la mitad de nuestro trabajo ha sido en educación y nos hemos topado, siempre que damos un masterclass de inversión de impacto y hay ciertos cursos que hacemos muy especializados para los inversionistas y otros muy especializados para emprendedores y nos damos cuenta que hay muchísima más gente, ¿no? O sea, hay gente de finanzas en general, o sea, banqueros, hay gente que son consultores, hay gente que está en toda la parte de desarrollo y cooperación internacional, hay servidores públicos, etcétera. Entonces, lo que buscábamos era que realmente todas estas clases terminaban siempre en que todos los participantes nos decían, quiero más profundo, y la verdad es que se clavaban mucho en temas bien importantes que no podíamos tocar en clases de 3 horas. Entonces, lo que hicimos precisamente en respuesta a este apetito fue precisamente un curso mucho más profundo en el que tocamos tanto la parte de capital privado, la parte de capital bancable y bursátil, y toda la parte del impacto social y ambiental, que es muy, muy fuerte, o sea, finanzas climáticas, regeneración, ahorita, digo, tengo 1000 libros, ¿no? Pero bueno, todos los temas regenerativos, toda la parte de la responsabilidad social corporativa, como tú dijiste, todo de cómo elevar el estándar en todo. Entonces, la verdad es que el año pasado lo hicimos más pensando en México y desde el año pasado ya teníamos apetito fuera y nos compraron en Costa Rica y en otros lados. Realmente esta vez lo hicimos para toda Latinoamérica, con aliados de Brasil, de Colombia, de Perú, de todos lados, de Chile. Y realmente ya estamos viendo en Latinoamérica tantos casos reales de regeneración y de inversiones regenerativas y padrísimas que dijimos, es momento de compartirlo, es momento de invitar a más gente a que lo conozcan y que realmente salgan de este curso con muchísima inspiración, muchísima visión, nuevas conexiones y contactos relevantes que realmente les van a servir para lo que quieran cambiar en su organización y que realmente tengan herramientas específicas, porque sí creemos que ahorita las finanzas pueden ser una herramienta transformativa fundamental, tanto para la recuperación post-COVID como para la transformación de todo lo que estamos haciendo. Ok, buenísimo. Oye, bueno, como saben, nosotros también estamos como en temas de educación, pero siempre hay una pregunta, una objeción para tomar los programas, y siempre es como las personas que piensan que por leer temas en específico de esto en un libro en internet, ¿no? En blogs, en cualquier medio, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia de tomar el programa para realmente cambiar ese chip, para dar oportunidad a hacer un planteamiento que no va a ser inmediato? Sabemos que es un proceso, el cambiar de extractivo, sustentable, regenerativo, es todo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace Regenera Academy diferente a que yo solamente consulte fuentes de información y le intente ser solo? ¿Por, ¿Dónde está esa propuesta? ¿Qué hacen? Bueno, porque a mí lo lograron, ¿eh? Solamente quiero realmente, o sea, que la gente lo sepa de viva voz, ¿no? Mira, yo creo que, o sea, toma muy en cuenta esa parte de la digamos, el autoestudio y esa parte de la autoinvestigación es muy importante. O sea, yo creo que es clave porque es justo donde van tus inquietudes y todo. Yo creo que realmente aquí es que no solamente nosotros somos los maestros, son todo el network y también es como ir construyendo tu plan a futuro, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo muy rápido, el año pasado había una persona de PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y había una persona que venía llegando a Regenerar Academy justo regresando de Inglaterra y todavía no tenía chamba. Y sucedió que se conocían y lo que sea. Después, esta persona que no tenía trabajo entró a Asociación de Bancos de México y gracias a esa conexión de ellas dos en Regenera Academy, se hizo el primer reporte de toda la Asociación de Bancos de México del país Oh, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU este año. Y nunca se había hecho, ¿no? O sea, siempre se hacía un reporte de responsabilidad social corporativa normal y a partir de esta conexión, pues ya, entonces, o sea, literalmente ellas dos acaban de cambiar la historia para México, acaban de cambiar el nivel de accountability, acaban de cambiar tantas cosas y acaban de inspirar, porque la medición de impacto y toda esta parte de empezar a medir y a reportar y todas esas cosas,
no es tanto que haya mucha data ahorita y no es tanto que sean el gran caso de éxito, es que el medir el impacto inspira a mejorar el impacto. Eso es lo crucial. Entonces, dos personas que aparentemente ellas se sentían completamente, digamos, inexpertas, ya pudieron ponerlo en práctica, ya pudieron hacer algo que literalmente elevó los estándares del sistema financiero mexicano. Y no es alguien de maestría y no es alguien de muchísimos años y canas, y, o sea, ¿sabes? O sea, alguien súper joven, con ganas, que se lo tomó en serio y lo pusieron en práctica. Entonces, no son el único ejemplo, ¿no? Pero son uno de los ejemplos en donde yo creo que aquí es también ponerte a chambear un poco en tu proyecto de vida, en tu cambio, en el de tu organización, en lo que sea. Y pues tienes muchas herramientas, no solamente cognitivas, sino también de relaciones para lograrlo. Me encanta, Laura, me encanta. Ya sé que van a decir, es que qué bárbaro, le está aquí dando como comercial, pero no, porque creo, bueno, yo soy fiel creyente, nosotros lo hacemos también en Play Academy, que el tema no solamente es qué te van a enseñar, sino el cómo lo aplicas, casos reales, para que a ti se te junte una idea con otra para que lo puedas aplicar después. El networking, que al final, aunque no es inmediato siempre, no lo en la clase, pero de ahí tomas el contacto y tú tienes un proyecto en mente, el otro también, y lo exponen ahí en la clase, y eso provoca que hagas proyectos reales. Eso, o sea, esa es la diferencia de la educación tradicional a la educación disruptiva, donde el networking ya se vuelve una parte de, ¿no? Adicional de que estas herramientas que están dando, yo creo, bueno, no sé, yo he estado investigando, pero en español, en castellano, no hay mucho material al respecto, ¿no? Esa es la gran diferencia que puede realmente ser un factor de que se logre o no se logre, ¿no? Y un poquito entender desde como esos conceptos, ¿no? Porque para mí es increíble, socialmente responsable, pero también sustentable, pero también regenerativo. ¿Cómo lo llevas? Y no solamente desde el punto de vista de lo que yo hago, sino cómo genero mecanismos para que impacten por medio de la inversión, por ejemplo, sin tener que tú siempre ser algo, ¿no? Como de, es que ya tengo un huerto en mi casa. Bueno, ok, eso está muy bien, pero ¿cómo logras que crezca ese modelo, sea exponencial también? Porque también como el decremento fue exponencial, pues hay que buscar una regeneración exponencial ahora, ¿no? Exponencial no hablando voraz, sino simplemente que se pueda contagiar a más, ¿no? Y bueno, y Laura, se nos está acabando el tiempo. Me choca llegar a esta etapa de podcast siempre, porque siempre es como, oye, Laura, ¿cuándo nos vemos otra vez para que hagamos la segunda parte? Porque todavía quiero hablar del otro lado, del emprendedor. Ahorita hablamos como la carrera de Laura y la inversión de impacto, cómo puede cambiar. Pero y del otro lado, ¿quién es el emprendedor y el empresario que está listo para esto? Que creo que son, para mí, son las personas que deben estar tomando este programa. Pero bueno, me gustaría hacer más adelante, como si el tiempo da y si tú tienes toda la disponibilidad, hacer un capítulo, un episodio enfocado totalmente al emprendedor y al empresario, cómo empezamos a cambiar nuestra toma de decisiones, no tanto nuestro financiamiento, nuestra inversión, la toma de decisiones para lograr esta regeneración. Espero que más adelante se pueda hacer. Pero bueno, antes que eso, yo quiero agradecerte el día de hoy por el tiempo. Sé que, pues, aparte de emprendedora, consultora, educadora, todo, eres mamá y sé que es un poco duro en este momento. Entonces, pues, te quiero agradecer ese tiempo, Laura. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos a Laura? ¿Dónde encontramos SBX? ¿Dónde se inscribe la gente a Regenera Academy? Para que vamos a poner el link al ratito después abajo del podcast. Claro. Pues nosotros estamos en svx.mx, en Instagram nos pueden encontrar como @svxmexico y justo ahorita tenemos un giveaway, precisamente una beca de Regener Academy que todavía tienen pocas horas, porque mañana es la decisión final. Entonces tienen pocas horas para el giveaway de Regener Academy. Hay Twitter de SBX México, Facebook, etcétera. Y realmente, pues todo lo que les platiqué también es desde la perspectiva de Laura, la emprendedora, ¿no? Entonces, a pesar de que estábamos hablando de la inversión y lo que sea, o sea, yo creo que también es un ejemplo de emprendimiento. O sea, al final sigo siendo una emprendedora, mi empresa sigue siendo una startup. Ya tenemos 6 años de que empecé a trabajar en esto, pero apenas 4 años de que nos constituimos.
y realmente, o sea, todo sigue, digamos, el mercado, o sea, nos tocó construir un mercado a la par de que construíamos una empresa. Es como si literalmente construyeras un avión mientras vuelas. Entonces ha sido súper difícil, súper Una retador, montaña rusa de aprendizaje. muy divertido, pero pues sí, o sea, un aprendizaje de todos los tipos, ¿no? Oye, ya quería cerrar, pero a ver, a mí me gustaría que las personas que están escuchando esto y que ya escucharon tu historia, escucharon qué hace SBX, qué hace la inversión de impacto y cómo cambiarlo. Hoy, una persona que escuchó esto, está en cualquier sector, ¿no? Generalizado este comentario, ¿qué consejo le darías para empezar a introducirse a los temas de inversión de impacto, de regeneración? Entonces, ¿cuáles serían así como los tres pasos que tú le dirías? Por ahí empieza para que sepas de qué se trata. Yo primero, o sea, cuestionaría tu esencia. ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu talento? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde están tus transacciones? O sea, las T's, ¿no? O sea, tu tiempo, tu talento, tu tesoro, tus transacciones. Tesoro puede ser muchas cosas. Talento, o sea, bueno, no me voy a dedicar a dar la definición de cada uno, ustedes saben lo que es. Pero cuando tú empiezas a cuestionar tu tiempo, tu talento, tus transacciones, ¿en qué lo estás poniendo? Y si tus valores están acá y tus acciones están acá, ¿cómo puedes irlas juntando? Cada quien, ¿no? O sea, a lo mejor tus acciones están acá y tu tiempo real y tus transacciones reales están acá. Si están muy separadas, busca la manera de juntarlas, porque esto es la verdadera felicidad, literalmente. Y la segunda, les inculcaría mucho buscar y estudiar el tema de pensamiento sistémico y el tema de los límites planetarios, porque todo lo que te puedan decir de sustentabilidad es bla, 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 hasta que no tengamos en mente nuestro benchmark real de cuál es el límite planetario. Si no empezamos por ahí, es como si empezaras una dieta sin saber cuánto pesas. Es una, o sea, es una tontería, ¿no? O sea, realmente es como si empezaras a gastar antes de saber cuánto tienes en tu cuenta. O sea, literalmente ya necesitamos ponernos todos a saber que si nos tenemos que poner a dieta, tenemos que saber cuánto pesamos. Eh, es muy, muy, muy importante conocer los límites planetarios y eso cambia por completo el pensamiento de sustentabilidad, que es como el business as usual, a regeneración. Eso es uno de los grandes pasos para la diferencia. Wow. Creo que tiene mucha tarea quien esté escuchando esto, porque creo que es totalmente cuestionarte como desde tu formación hasta lo que eres hoy, ¿no? Y creo que vale la pena, creo que es un ejercicio súper bueno, súper fuerte. Y Laura, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que, aunque tú no lo supieras, has sido mi mentora, digamos, a la distancia, ¿no? En muchas Gracias. cosas. Y también, pues, me tocó, ¿no? Afortunadamente, participar en uno de los bootcamps que hicimos, ¿no? De hecho, fue el primer bootcamp que se llamó Regenera. Ya el Regenera año siguiente ya se llamó Regenera Academy porque ya no era dividido por emprendedores e inversionistas, ya era para todos. a todos. Me Sí. Pero encantó. te tocó el primer Regenera. Sí, o sea, realmente, fíjate, nosotros acabamos de salir de la incubación de New Ventures, que de alguna manera hace algo muy similar, pero muy enfocado a emprendedores. Y cuando pasamos con ustedes fue un punto en el que entendimos exactamente lo que nos dices en este momento, que no es como te voy a transformar, no, te voy a dar herramientas para que tu mindset cambie a tomar decisiones regenerativas. Y entonces ya cada vez que decides, voy a crear un proyecto, voy a hacer un producto, voy a vender tal, ya tengo un impacto real y que lo puedas medir, sobre todo, ¿no? Claro. Entonces ya tienes un balance como de, mira, facturé tantos pesos, dólares, lo que sea, pero también, oye, regeneré tanto en cuestión social y ambiental, ¿no? Es como, ok, pues ahí vas, ¿no? Y es un primer paso, ¿no? Te agradezco, me encantó los últimos consejos, por favor, la audiencia, síganlos. Yo nada más muy rápido quiero platicarles un poco. Este podcast, como ustedes saben, es de Play Academy. Play Academy es la escuela de innovación con propósito. Ya tenemos, bueno, como saben, todos los martes tenemos webinar, los miércoles tenemos este live, el jueves tenemos masterclass. El viernes vamos a tener ya el programa de emprendedores y ponemos un factor de propósito
aplicando un poquito toda esta parte que Laura nos comentaba para que tu proyecto no solamente sea rentable, sino también vaya monitoreando su huella para que poco a poco vaya subiéndose a esta modalidad de toma de decisiones regenerativas. Y los jueves por la noche de 7:30 a 10 y los sábados de 10 de la mañana a 12:30 del día tenemos el Master Play. El Master Play está enfocado para profesionales ya experimentados, donde trabajamos metodologías ágiles, pero también buscamos cómo generar este propósito. Que por cierto les voy a spoilear por ahí. Creo que Laura va a dar ahí por una de las sesiones en el Master Play. No la quiero comprometer en vivo, pero bueno, pues por ahí ya nos ayudó con alguna plática que estuvimos dando en la generación anterior, pero creo que ya formalmente queremos que forme parte de esto, entonces, pues muy seguramente se la van a encontrar en el siguiente Master Play, en el siguiente programa de emprendedores. Y pues nada más, eso es todo. Espero que nos puedan seguir en todas las redes como Play Academy MX. Estamos en Facebook, Instagram, en LinkedIn también, y también búsquenos en YouTube, porque es que si no, esto no lo vamos a monetizar si no tenemos seguidores, oigan. Y tenemos Es Sin Miedo al Éxito, el podcast. Algunos ya lo están escuchando, algunos más para que nos busquen. Síganos. Es Sin Miedo al Éxito. Estamos en Spotify, Google Play, iTunes. Y a mí me pueden encontrar como Cuenca Emprende en Instagram y Jorge Cuenca en todas las redes, ya saben, ¿no? Para cualquier tema. Y oye, Laura, ¿en algún lugar te podemos encontrar? Además de, bueno, redes de SBX, alguien que diga, Sí, en Twitter y en Medium, @LauraOMDG. Y la verdad, soy muy tuitera y muy Medium. oigan, entren a Medium a ver su perfil, neta, sus blogs están tremendos. Sí, sí, sí. Gracias. Hasta te encabronas contigo mismo después de leerlos, pero dices, no, sí tenía razón, Laura. Échenles un ojo, ¿vale? Oigan, y nada más, pues, por último, quiero agradecer, ahí está Ani Osorio, que está en producción, y a Carlos Lorenzo, Gracias, Ana. y a Carlos Lorenzo, que está por ahí en edición. Muchas gracias, son unos cracks. Muchas gracias, esto fue Sin Miedo al Éxito, el podcast de Play Aprende. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.